Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome coronario agudo. Entonces, vamos a describir la fisiopatología del síndrome coronario agudo, describir la clasificación del síndrome coronario agudo, describir la clínica, los métodos diagnósticos, el tratamiento, los beneficios y complicaciones de las modalidades de reperfusión y describir las complicaciones y situaciones especiales en el síndrome coronario agudo. Entonces, vamos a empezar con un caso. Vamos a suponer que ustedes están en su servicio y le llega un paciente masculino, 55 años de edad, con antecedente mórbido conocido de hipertensión arterial, y viene vía emergencia presentando un dolor de pecho retroesternal, opresivo, que se irradia a brazo izquierdo, acompañado de diaforesis, sudoración excesiva, acompañada de náuseas que evocaron al vómito de contenido alimentario en 2 ocasiones. Y entonces uno procede a hacerle un electrocardiograma. Le hacemos el electrocardiograma y encontramos esto. Fíjense que tenemos una elevación del segmento ST que se puede ver aquí en D2, D3 y ABF, lo cual indica que tenemos un paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST de cara inferior. Además de eso, está presentando extrasístoles ventriculares, que es lo que vemos aquí. Entonces, vamos a ir al principio. ¿Por qué fue que este paciente tuvo este infarto en el día de hoy? ¿Por qué tuvo un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST? Bueno, todo empezó porque él comenzó a comer comida chatarra, comida rica en lípidos, comida rica en grasa. Y luego de tener una dieta rica en lípidos, pues esto es lo que ocurre en los vasos sanguíneos de este paciente. Tenemos aquí los vasos sanguíneos, tenemos específicamente la arteria coronaria, que son las que irrigan el corazón, y a nivel de las coronarias, luego de tomar lípidos por un largo tiempo, tener una dieta rica en lípidos, lo que mayormente ocurre es que aparece una placa de ateroma. En esta placa de ateroma comienzan a adherirse plaquetas, se adhieren plaquetas, se adhieren plaquetas, y luego de que se van adheriendo plaquetas, pues entonces se forma un coágulo. Ese coágulo no permite entonces que pase el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo no puede pasar y todo lo que está de aquí para allá, pues muere. Ocurre una necrosis. Y entonces aquí tenemos isquemia inicialmente, que es menos flujo sanguíneo en esta área. Y luego tenemos infarto, que es muerte celular por isquemia. ¿De acuerdo? Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a presentar luego de esta fisiopatología? El paciente va a presentar un dolor de pecho retroesternal, que se puede irradiar a brazo izquierdo, se puede irradiar a brazo derecho, se puede irradiar a mandíbula, se puede irradiar a espalda. Un dolor de pecho retroesternal que lo describen como opresivo. Aparte pueden presentar diaforesis, sudoración excesiva. Pueden presentar náuseas que evocan al vómito de contenido alimentario. Pueden presentar mareos. Inclusive hay un 50% de los pacientes con síndrome coronario agudo que no presentan dolor de pecho y puede ir a la emergencia con una sintomatología inespecífica, tal como los mareos. Entonces es muy importante hacer electrocardiograma a los pacientes que refieren mareos con antecedentes importantes como hipertensión arterial o cardiopatía isquémica o pacientes ancianos que vienen con esa sintomatología inespecífica. Entonces, ¿cómo clasificamos el síndrome coronario agudo? Lo clasificamos en infarto agudo con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST y angina inestable. En el caso del paciente que vimos inicialmente, efectivamente, es el caso de una elevación del segmento ST. Al igual de este electrocardiograma, fíjense que tenemos una elevación de ST aquí en B2, B3, B4 y B5 y B6. Entonces, si tenemos elevación del segmento ST, pues entonces tenemos un infarto con elevación del segmento ST. Si tenemos un paciente que en vez de tener elevación del segmento ST, puede tener T invertidas, T picudas, su desnivel de ST, y por lo tanto tiene elevación de las enzimas cardíacas, pues tenemos un infarto sin elevación del segmento ST. Pues entonces, ¿cómo diferenciamos el infarto con elevación versus el de no elevación? Bueno, el que tiene elevación, pues obviamente tendrá elevación del segmento ST
y los infartos sin elevación van a tener aumento de las enzimas cardíacas, al igual que el infarto con elevación, pero a diferencia de la angina inestable, que es el próximo que vamos a ver, los pacientes no elevan enzimas cardíacas en las anginas inestables, pero sí lo elevan en los infartos sin elevación del segmento ST. Entonces, los infartos sin elevación del segmento ST pueden tener sus D niveles del segmento ST, pueden tener T picudas o pueden tener T invertidas. Aquí tenemos la angina inestable. El paciente puede tener un electrocardiograma normal, pueden tener enzimas cardíacas normales, pero el paciente tiene una clínica típica de un síndrome coronario agudo. Tiene un dolor de pecho retroesternal, opresivo, se irradia brazo izquierdo, tiene mareo, tiene diaforesis, náuseas que buscaron al vómito contenido alimentario. Y un paciente de 50, 60 años. Es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes. Entonces, el paciente clínicamente tiene un infarto y tendría pues una angina inestable. ¿Ok? Entonces una angina inestable es un paciente con clínica típica de un síndrome coronario agudo, con enzimas cardíacas negativas y un electrocardiograma sin elevación del segmento ST. Entonces, aquí tenemos los datos electrocardiográficos que vemos en un paciente con síndrome coronario agudo. Si tenemos elevación del segmento ST, pues entonces tenemos una lesión subepicárdica. Si tenemos un subdenivel del segmento ST, pues tenemos una lesión subendocárdica. Mientras que en las ondas T, si tenemos una inversión de las ondas T, tenemos una isquemia subepicárdica. Y si tenemos unas T picudas que se definen cuando tienen la onda T por encima de la onda R, pues entonces tenemos una isquemia subendocárdica. El otro parámetro serían las ondas Q necróticas, que las ondas Q de necrosis son ondas Q que por lo regular son mayor de un 25% de las ondas R y tienen por lo regular mayor de 0.04 segundos en electrocardiograma. Entonces aquí tenemos el corazón. Esto aquí sería la aurícula derecha, esto aquí es la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y entonces estamos aquí haciendo este esquema para enseñarle a ustedes las caras, ¿ok? Las caras que se identifican al hacer un electrocardiograma en un síndrome coronario agudo. Si usted tiene la afección a nivel de lo que es B1 y B2, pues decimos que el infarto es septal. Si está afectado de B1 a B3, sería anteroseptal. Si entonces afecta D2, D3 y ABF, pues sería inferior. Y si afecta D1 y ABL, pues sería lateral alto. Y si afecta B5 y B6, lateral bajo. Y si sería D1, ABL, B5 y B6, pues entonces estamos hablando de cara lateral. ¿Ok? Esto es para saber identificar cuál cara del corazón está afectada en el síndrome coronario agudo, dependiendo de los hallazgos anormales electrocardiográficos en las caras. Entonces, ¿cómo es que diagnosticamos el síndrome coronario agudo? Lo diagnosticamos de manera enzimática, de manera electrocardiográfica y de manera clínica. Entonces, nosotros podemos diagnosticar el síndrome coronario agudo con las enzimas cardíacas, que son básicamente las CPKMB y las troponinas. Entonces, tenemos que la CPKMB se positiviza de 3 a 6 horas luego del inicio de los síntomas. También tenemos la troponina, que se positiviza a las 4 a 6 horas luego del inicio de los síntomas. La CPKMB se normaliza a los valores normales luego de 36 horas y la troponina se normaliza luego de 10 a 14 días. O sea que sus valores vuelven a sus valores normales luego de 10 a 14 días en el caso de la troponina y en el caso de la CPKMB desciende luego de 36 horas. Entonces, ¿qué medida tomamos ante un paciente que tenga esta clínica? Como vimos en el caso anterior de un paciente con dolor de pecho retroesternal opresivo. Bueno, pues se le hace inmediatamente un EKG y se debe interpretar en 10 minutos.
Se traslada ese paciente al área de reanimación. Si en el EKG vemos datos a favor de que tenga, por ejemplo, una elevación del cemento ST, se le toman los datos de la anamnesis, examen físico y signos vitales, se coloca monitorización cardíaca y de saturación y se le pone oxigenoterapia si es necesario, o sea, si el paciente está desaturando. Si confirmamos que es un síndrome coronario agudo, se toman medidas medicamentosas, se canaliza con una vía endovenosa, se medica con antiplaquetarios como aspirina, 325 miligramos de dosis de carga, ticagrelor de 180 miligramos, se coloca nitroglicerina siempre y cuando no haya contraindicación y se le pone morfina para el dolor. Se ordenan enzima cardíaca y radiografía de tórax portátil. Se verifica contraindicación para fibrinolisis, en dado caso se va a fibrinolizar el paciente. Se activa el sistema de hemodinamia si en el hospital tenemos cateterismo. Entonces vamos a ver qué ocurre con ese paciente de que inician los síntomas. Entonces tenemos que iniciar los síntomas. El paciente llega, se le hace la anamnesis, el examen físico y el EKG. Y esto se supone que debe realizarse en los primeros 10 minutos de la llegada a la sala de emergencia. Luego se debe medicar con su aspirina, ticagrelor, nitroglicerina, si no hay contraindicación y demás, como vimos anteriormente. Se debe activar el transporte a hemodinamia si el paciente está en un hospital que tiene cateterismo. Y si va a haber un retraso significativo, se puede realizar fibrinolisis. Todo esto, en el caso de que el paciente vaya a ir a fibrinolíticos, o sea, lo que se llama el tiempo puerta-aguja, pues entonces debe ser menor de 30 minutos, o sea, el tiempo que el paciente debe durar para que se le coloquen los fibrinolíticos, de que llegó a la sala de emergencia y ya se identificó que tiene un infarto con elevación del cemento ST. Lo preferible es que dure solamente 30 minutos para que se trombolice. Si en dado caso el paciente llega a un centro donde hay cateterismo disponible, pues lo preferible es que sea trasladado a cateterismo en un tiempo de 90 minutos, lo que se llama el tiempo puerta-balón. El tiempo puerta-balón debe ser menor de 90 minutos. Es lo preferible para disminuir la mortalidad en un síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST. Vuelvo y digo, estas condiciones de 30 y 90 minutos son pacientes que tienen infarto con elevación del cemento ST, porque los pacientes que tienen infarto sin elevación del cemento ST y los pacientes que tienen angina inestable pueden durar hasta 48 horas para realizarle la trombolisis o para realizarle la reperfusión, discúlpeme, para realizarle lo que es el cateterismo, o sea, los pacientes que tienen infarto sin elevación de cemento ST y los pacientes que tienen angina inestable no se trombolizan. Solamente se trombolizan los que tienen infarto con elevación del cemento ST. Los que tienen angina inestable y los que tienen infarto sin elevación del cemento ST, sí se puede realizar cateterismo, pero uno tiene hasta 48 horas para realizarle el cateterismo. ¿Ok? Entonces, en el caso de los pacientes que iniciaron con los síntomas, la clínica del dolor de pecho, el tiempo que ese paciente puede durar para poder realizarle un cateterismo es de 12 horas. O sea, si el paciente inicia con dolor de pecho ahora y tiene una elevación del cemento ST, unos tiene hasta 12 horas para poder realizarle el cateterismo. Ok, entonces vamos a hablar ya del manejo. Tenemos lo que son las estrategias intervencionistas. Estamos hablando aquí de las intervenciones para poder revertir lo que es el daño al tejido miocárdico, para poder hacer una reperfusión. Y entonces tenemos que las reperfusiones pueden ser farmacológicas, mecánicas o mixtas. ¿Ok? Aquí estamos hablando básicamente de los trombolíticos y aquí estamos hablando del cateterismo. Y hay casos en los que se puede utilizar una combinación de ambas. Por lo regular se realiza una de las dos, pero pueden ser en algunos casos, algunos pacientes, que se le realice inicialmente una trombolisis y luego se le realice una reperfusión. Entonces aquí viene el dilema. ¿Cuál reperfusión escojo? ¿Prefiero más los fibrinolíticos, o sea, los trombolíticos, o prefiero el cateterismo?
Aquí tenemos una tabla donde básicamente lo resume. Y básicamente la fibrinolisis tiene una presentación temprana con retraso de estrategia invasiva y la PCI no está disponible. O sea que fíjense que la fibrinolisis solamente se prefiere cuando hay un retraso significativo al cateterismo o cuando no hay cateterismo disponible. Por lo tanto, esta tabla se puede simplificar en que siempre se va a preferir los trombolíticos cuando, eh, o sea, que siempre se va a preferir el cateterismo, ¿ok? Siempre y cuando esté disponible. Si hay un retraso significativo para llevar a ese paciente a cateterismo, solo en esa situación se preferirían pues los trombolíticos. Por lo regular siempre se va a preferir el cateterismo sobre los trombolíticos y en la única manera donde se preferiría los trombolíticos en vez del cateterismo es cuando tengamos un retraso significativo para trasladar hacia cateterismo o cuando el cateterismo simplemente no esté disponible. Ok, aquí es básicamente otra vez hablando de los artículos científicos que apoyan el uso del cateterismo sobre los trombolíticos, donde se ve que los fibrinolíticos comparado al cateterismo tienen un 27% menor mortalidad, que un 65% menor tasa de reinfartos, un 54% menor tasa de ACV y un 95% menor tasa de hemorragia cerebral. O sea que siempre que sea, eh, sea disponible, o sea que cada vez que el cateterismo esté disponible, siempre se va a preferir sobre los trombolíticos. Aquí tenemos las contraindicaciones de los trombolíticos. Recuerden que los trombolíticos son unos medicamentos que pueden sangrar, o sea que el paciente puede sangrar con facilidad y entonces se prefiere más, vuelvo y digo, el cateterismo por todos estos efectos secundarios que producen los trombolíticos. Antes de colocar los trombolíticos, si es que lo vamos a utilizar, debemos verificar que el paciente no tenga ninguna de estas contraindicaciones. Aquí tenemos algunas de las contraindicaciones absolutas, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, neoplasia cerebral, malformación arteriovenosa, hemorragia activa. Aquí tenemos otras contraindicaciones que son relativas, como crisis hipertensiva mayor de 180 a 110, una reanimación mayor de 10 minutos, sería mayor hace 3 meses. O sea, como pueden ver, básicamente son varios factores que hay que tomar en cuenta antes de colocar los trombolíticos que pueden hacer que el paciente pueda sangrar. Entonces hay que verificar todas estas contraindicaciones antes de colocar los trombolíticos. ¿Ok? Entonces, los trombolíticos son medicamentos que actúan sobre el plasminógeno tisular y básicamente lo que hacen es que disuelven el coágulo. Vuelvo y le digo, los fibrinolíticos solamente se utilizan en los casos de infarto con elevación del segmento ST. No se utilizan en la angina inestable y en el síndrome coronario agudo no ST. En el síndrome coronario agudo no ST y la angina inestable, vuelvo y les digo, sí se puede utilizar el cateterismo, pero a diferencia del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, donde se debe de realizar antes de las 12 horas el cateterismo, en el caso de estas patologías, tenemos hasta 2 días para realizarlo. Entonces, justamente aquí en esta diapositiva estamos elucidando lo que acabo de explicar, donde podemos realizar el cateterismo hasta 48 horas después, luego de iniciar los síntomas, si es un síndrome coronario agudo no ST o si es una angina inestable. Pero hay ciertas indicaciones para realizar lo que es un cateterismo temprano, o sea, un cateterismo menos de 48 horas cuando el paciente tiene o un infarto agudo de miocardio sin elevación de segmento ST o una angina inestable y son las troponinas elevadas, la insuficiencia cardíaca, isquemia recurrente, depresión de segmento ST, alto riesgo en la prueba de esfuerzo no invasiva, una función ventricular izquierda disminuida, inestabilidad hemodinámica, cateterismo en los últimos 6 meses o un injerto para revascularización. Todos estos criterios son utilizados para recomendar que se le haga el cateterismo antes de las 48 horas, o sea, que se le haga un cateterismo temprano. Vuelvo y digo, en el caso de un síndrome coronario no ST o una angina inestable. Aquí tenemos las diferentes opciones de fibrinolíticos.
tenemos aquí la streptocinasa, que cada vez está más en desuso. Su dosis es 1.5 millones de unidades en 60 minutos. Tenemos la anistreptasa, que son 30 unidades IV durante 30 minutos. Tenemos el alteplasa o RTPA, que la dosis, si es mayor de 67 kilogramos, se coloca 15 miligramos IV inicial, luego 50 miligramos en infusión por 30 minutos y luego 30 minutos en infusión por 60 minutos. También tenemos la reteplasa, que son 10 unidades intravenosa en 2 minutos, seguida por 10 unidades en bolo intravenoso 30 minutos más tarde. Y tenemos la tecneplasa, que no más de 50 miligramos y va a depender de los kilos que tenga el paciente. Si tiene menos de 60 kilos, 30, 60, 70, 35, 70, 80, 40 y 80, 90, 45. Ya si el paciente tiene mayor de 90, pues 50 miligramos. Entonces, los cateterismos básicamente es una estrategia en la cual se coloca un catéter que va hacia la arteria coronaria, y en la arteria coronaria, a través de una tecnología con rayos X, podemos ver, se coloca un contraste y podemos ver la arteria coronaria, vemos si está obstruida, y si está obstruida se coloca un stent para entonces permitir la reperfusión. Aquí vemos un cateterismo donde se ve la arteria obstruida, y aquí se ve el cateterismo del mismo paciente luego de que se colocó el stent. Fíjense que ya hay flujo de la arteria coronaria. ¿Ok? En cuanto a las intervenciones de cateterismo, tenemos lo que es la que es el cateterismo solo, pero también tenemos las combinadas, que es la intervención percutánea facilitada por fibrinolíticos, o sea, la que se le hace el cateterismo y la fibrinolisis. Y tenemos la intervención percutánea coronaria de rescate, que es la que se hace luego de que el paciente ya ha recibido fibrinolítico previamente. Entonces, ¿qué tratamiento le damos a los pacientes con síndrome coronario agudo? Le damos antiplaquetarios como aspirina, se le da una dosis carga de 325 miligramos bioral, y también se le dan medicamentos tipo antagonistas de los receptores de difosfato de adenosina, como el clopidogrel, se le da 300 miligramos bioral, y si el paciente se anticipa que va a ir a cateterismo, se le colocan 600 miligramos. También tenemos el ticagrelol, que es de 180 miligramos bioral, la dosis de carga. También tenemos las antitrombinas. Normalmente la que se prefiere es la heparina de bajo peso molecular. Se coloca enoxaparina, 30 miligramos en bolus, seguido por 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas. También tenemos los inhibidores de la glucoproteína 2B2A, como el abcicimab, el etifibativo y el tirosfiban. Estos medicamentos sobre todo se recomiendan en los pacientes que van a ser llevados a cateterismo. Normalmente se coloca en compañía de lo que es la aspirina, y se ha demostrado que esto reduce la mortalidad en un 40% en combinación con la aspirina. Aquí tenemos el tratamiento con los opiáceos y los vasodilatadores. Recuerden que el opiáceo es para el dolor, y los vasodilatadores también ayudan con el dolor, pero recuerden que la nitroglicerina solamente se va a utilizar siempre y cuando no haya contraindicaciones. Si el paciente está utilizando, por ejemplo, sildenafilo, o sea, está utilizando Viagra, por ejemplo, o algún medicamento para la erección del pene, como es el sildenafil o el tenofil, pues entonces se prefiere no utilizar la nitroglicerina. Además, si el paciente tiene hipotensión, no se puede utilizar. ¿Okay? O sea, hay que tener eso presente antes de utilizar la nitroglicerina. Y los opiáceos para mejorar el dolor del paciente. También tenemos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen propiedades antiarrítmicas, antiisquémicas y antihipertensivas, y se recomienda en el uso del síndrome coronario agudo. Pero recordemos que no se pueden utilizar beta bloqueantes cuando hay contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones tenemos la insuficiencia cardíaca, el asma, el edema agudo del pulmón, el shock cardiogénico, bradicardia,
¿Ok? Cualquiera de esas condiciones pues contraindica a los beta bloqueadores. ¿Ok? Estoy hablando aquí de un estudio que se realizó con el uso del metoprolol y el clopidogrel. Y en el medio se mostró que el metoprolol redujo 5 por 1000 el riesgo de fibrilación ventricular y de nuevo infarto cuando es utilizado en el síndrome coronario agudo. Los IECAS, los inhibidores de la enzima convertida a angiotensina, también reducen la disfunción ventricular izquierda y la dilatación del ventrículo izquierdo y reducen la velocidad del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por lo regular no se inicia su tratamiento en sala de emergencia, pero se debe iniciar dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico. Los antagonistas de calcio no son recomendables en la sala de emergencia, no se recomiendan en el síndrome coronario agudo, porque esto genera lo que se llama el síndrome de secuestro coronario, en el que la presión de la perfusión coronaria se reduce por dilatación de las arterias coronarias subyacentes, creando una mayor demanda miocárdica, por lo que están contraindicados este medicamento en el caso de un síndrome coronario agudo. Y tener en cuenta que también están contraindicados en los pacientes que tienen antecedentes como insuficiencia cardíaca y bradiarritmias. Dentro de las complicaciones del síndrome coronario agudo, tenemos las arritmias, la insuficiencia cardíaca, complicaciones mecánicas como la ruptura del músculo papilar, la ruptura del tabique interventricular, la pericarditis, el síndrome de Dressler, que es una enfermedad autoinmune que afecta también el pericardio, infarto del ventrículo derecho y otras complicaciones como trombosis venosa, embolia pulmonar y extensión del infarto. Dentro de las arritmias tenemos que las más frecuentes son los latidos ventriculares prematuros, seguido por la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal. O sea, tener bien presente que un paciente que le presente a ustedes una arritmia podría estar realmente haciendo un síndrome coronario agudo. Estas son las indicaciones para colocar un marcapaso temporal. Recuerden que esto sería en el contexto de un paciente que tenga, por ejemplo, una bradiarritmia y tenga un síndrome coronario agudo. Se le coloca un marcapaso temporal y si esto persiste, luego de tratar el síndrome coronario agudo con el cateterismo, pues habría que colocar un marcapaso definitivo. Recordemos dentro de las complicaciones tenemos esta escala que es la escala de Kirib, la cual toma en cuenta lo que es los datos de insuficiencia cardíaca en un paciente que tenga un síndrome coronario agudo y tenemos el KILIP 1, el KILIP 2, 3 y 4. Y entonces el KILIP 1 es un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, el 2 es un paciente que tiene crepitantes basales, el 3 es un paciente en edema agudo de pulmón y el 4 es un shock cardiogénico. Mientras más alto el KILIP, pues más probabilidad de que el paciente tenga un peor pronóstico y que se pueda complicar. Entonces, dentro de las situaciones especiales, tenemos que tener en cuenta que las mujeres, los diabéticos y los ancianos son pacientes que hacen clínicas atípicas. Y ahí es que viene la importancia de lo que dije anteriormente en la clínica, de que, por ejemplo, los pacientes que presentan mareos, pues entonces pueden tener perfectamente un síndrome coronario agudo, sobre todo si son mujeres, si son diabéticos o si son pacientes ancianos, haciendo clínicas inespecíficas que muchas veces ni siquiera presentan dolor de pecho o presentan una molestia en el pecho y realmente lo que están haciendo es un síndrome coronario agudo. Aquí mi bibliografía y muchas gracias. Nos veremos.